Bueno, entonces hoy comenzaremos a trabajar con el capítulo 2.4. El capítulo 2.4 es el capítulo que se va a llamar eh, números complejos. Entonces aquí hay una parte que me parece interesante que la copiemos para que nosotros vayamos tomando en consideración estas situaciones. Entonces nos dice que si yo tengo la ecuación de x al cuadrado es igual a 9, las soluciones que podría tener es 3 y menos 3. O sea, en este caso, los tipos de números requeridos son los números enteros. Ahora, si yo tuviera x al cuadrado es 9 cuartos, yo podría tener dos resultados, uno que sería 3 medios y el otro que sería menos 3 medios. Estos son los números racionales. Los números racionales son conocidos también porque se pueden representar como una fracción. Ahora, en el caso que yo tuviera x al cuadrado es igual a 5, aquí tendría más raíz de 5 y menos raíz de 5. Estos son los números que nosotros conocemos como irracionales. Sin embargo, si yo tuviera x al cuadrado es igual a menos 9, aquí las soluciones ya no son reales, ya no entraría en el campo de los reales, sino que entraría en el campo de los imaginarios o los números complejos, que eso es lo que vamos a ir conociendo en este momento. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a decir de que una expresión que es una raíz eh, negativa, la vamos a llamar de esta manera. Entonces, en el caso de que nosotros tengamos eh, la raíz de menos uno, es lo que vamos a conocer como i por ser imaginario. Pero ¿qué pasa si yo elevo al cuadrado en ambos lados? Aquí me va a quedar i al cuadrado y aquí me va a quedar menos uno. O sea que hay algunas partes donde yo puedo observar que el i puede ser un número real, al menos al utilizar algunos exponentes. Entonces, supongamos que yo esté señalando que i es igual a la raíz cuadrada de menos uno, que eso sería nuestra primera base. Si yo elevo al cuadrado, entonces aquí me va a quedar i al cuadrado y aquí me va a quedar, se elimina la raíz y me va a quedar menos uno. O sea que aquí ya tengo una parte donde yo puedo ir haciendo algún tipo de sustitución. Por ejemplo, si yo tuviera un i al cubo, aquí podemos ir trabajando ya con exponentes, ¿verdad? Con la propiedad de los exponentes. El i al cubo es como i al cuadrado por i. ¿Por qué? Porque si yo multiplico estos dos, se copia la base y se suman los exponentes. Pero ¿a qué es igual el i al cubo? El i al cubo es igual a i al cuadrado, que ¿cuánto dijimos que era el i al cuadrado? Menos uno. ¿Y cuánto era i? Pues lo vamos a dejar así como i. Entonces, i al cubo es igual a menos uno por i, que sería menos i. Entonces, aquí ya estamos observando algunas propiedades que van quedando en este caso. Por ejemplo, el i a la cuarta. El i a la cuarta yo la puedo descomponer como i al cuadrado por i al cuadrado. Pero ¿a qué es igual el i al cuadrado? Según lo que nosotros tenemos acá. El i al cuadrado es igual a menos uno. Entonces, menos uno por menos uno nos va a quedar uno positivo. Esos son los valores que me quedarían. Permítanme un momento. Lo mates, Armando. Perdonen. Eh, ma-
Bueno, miremos acá entonces. I a la 5 es igual a I a la 3 por I a la 2. Pero ¿a qué es igual el I a la 3? I a la 3 es igual a menos I. Entonces esto lo vamos a colocar acá, que es menos I. Y el I al cuadrado, que es igual a menos 1. Entonces, si yo multiplico estos dos valores, me va a quedar que mi resultado es I. Y miren que aquí volvemos otra vez con el 1. Entonces, aquí hay propiedades que ya podemos ir observando. Por ejemplo, el I a la 6, ¿cómo le podemos ver? Como I a la 4. ¿Por qué? Por I a la 2. ¿Pero a qué es I a la 4? I a la 4 es 1. Y al cuadrado es menos 1. Entonces, si yo multiplico estos dos, me va a dar menos 1. Entonces, miren, ya vuelve a repetirse el I al cuadrado con I a la 6, ya tenemos el mismo resultado. El I a la 7, ¿cómo lo podemos descomponer? Como I a la 4 por I a la 3. ¿Y eso aquí me da igual? I a la 4, ¿cuánto dijimos que era? 1 positivo. Y el I al cubo es menos I. Entonces, a la hora de multiplicar esto me da menos I. Y ahí ya tenemos nuestro resultado. Entonces, ¿qué pasaría si a mí me dieran valores más grandes? Por ejemplo, como I a la 83, por ejemplo. Entonces, yo podría descomponerlo como I a la 80, 82 por I. Podemos ir descomponiéndolo. Y el I a 82, ¿de qué manera lo podemos descomponer? Como I al cuadrado elevado a la cual? A la 41, por ejemplo, aquí. Pero ¿cuánto es I al cuadrado? A ver, quiero que me respondan. ¿Cuánto es I al cuadrado? Porque eso ya lo hemos hecho anteriormente. Menos uno. Menos 1, así es. Entonces, ¿cuánto nos da menos 1 elevado a la 41? Cuando tengo un Menos uno exponente, porque es una potencia impar. exactamente, muy bien. Entonces, multipliquemos esto. ¿Cuánto me da menos 1 por I? Esto me va a dar menos I. O sea que I a la 83 es equivalente a I a la menos 1. Ahora, yo quiero que ustedes intenten hacer esta. Yo la voy a resolver después, pero quiero que ustedes la intenten hacer. Bueno, miremos acá, podemos descomponer como 102 y por I. I a la 102 es como decir I al cuadrado elevado a la 51, ¿verdad? Y acá nos va a quedar menos 1 a la 51 por I. Entonces esto nos va a quedar menos 1 por I, que esto nos va a dar menos 1. Eso podemos ir viéndolo más adelante. Entonces, esa sería la forma en que podemos ir conociendo para poder trabajar con los números imaginarios. Ahora, miremos, acá hay unos términos importantes para que ustedes vayan aclarando de la mejor manera. Es esto, ¿ven? Vamos a ir agrandándolo un poquito más. Por ejemplo, el número complejo en la definición es A más BI, donde A y B son números reales y donde I al cuadrado es menos 1. Entonces, por ejemplo, un número complejo puede ser el 3. Solo que en este caso el B sería 0. Por eso es de que no tenemos el I acá. Puede ser 2 más I, porque A sería 2 y I sería B sería 1 y el I que lo tenemos acá. O puede ser 2I, que en este caso B es 2 y el A sería 0 en esta situación de los números complejos. Ahora, ¿cuál es un número imaginario? Los números imaginarios también es la representación de A más BI, pero cuando B vale 0. Por ejemplo, cuando B es diferente de 0, perdón. Por ejemplo, 3 más 2i, porque aquí no es 0, y 4i. Estos son los números imaginarios cuando ya tenemos el i. Ahora, un número imaginario puro. El número imaginario puro es cuando tenemos de la forma a más bi es igual a c más di. Sí, solo si a es igual a c y b es igual a d. O sea que en este caso tenemos
X más Y es igual a 3 más 4Y. Sí y solo sí, X es igual a 3 y Y es igual a 4. Ahora aquí tenemos una suma de expresiones. Lo que hacemos es de que sumamos los valores que no tienen y sumamos a los valores que sí tienen para que nos quede la misma situación en ambos lados. Ahora, en el caso de multiplicar esto, aquí es como que multiplicáramos de la forma horizontal. A por C es AC, A por eh, DI, no, perdón, A por DI, lo ponemos A por DI, pero estamos sacando como un factor común el I acá. BI por C es BCI, pero como aquí está el factor común, por eso se coloca acá. Y BI por BI es BD, pero con el I al cuadrado. O sea que en este caso esto se volvería -1. Por eso nos queda en este caso. Pero esto lo vamos a ir viendo ahorita que estemos trabajando ya las operaciones que nos van a dejar acá. Vamos a ir adelantándonos un poco. Por ejemplo, aquí en el 2.4. Vamos a agrandar un poquito más esto. Entonces vamos a copiar la instrucción. Aquí nos dice escriba la expresión en la forma A más BI, donde A y B son números reales. Recuérdense que el 0 es un número real, ¿verdad? Que eso también es importante señalar. Entonces aquí en lo primero nosotros lo tratamos como que si fueran números, como si fueran polinomios, por ejemplo. Yo voy a tomar 5 más 4y, entonces vamos a sumar términos semejantes. El 3 lo puedo sumar con este y el 9 lo puedo sumar con este. Entonces ya podemos operar. -5 más 3, esto nos va a dar -2. Y 4y más 9y, esto nos va a dar 13y. Miren, A es -2 y B es +13. Entonces ahí ya tenemos nuestro primer resultado. Vamos ahora a la siguiente. Si ustedes se dan cuenta de la primera y la segunda, la variante es de que una es suma y la otra es resta. Entonces, si ustedes se recuerdan que era lo que nosotros hacíamos cuando teníamos resta, era multiplicar el -1 por esto. Entonces, prácticamente es cambiarle signo. Entonces, ahora ya operamos -3 más 8y y colocamos sus términos semejantes. -2 menos 3y. Y operamos, ¿verdad? Operamos, por ejemplo, acá. -3 menos 2 me da -5. Y 8y menos 3y, esto nos da +5y. Donde A es -5 y B es 5 positivos. Así como lo va diciendo la situación acá. ¿Alguna duda hasta el momento? Por favor, pueden preguntar. ¿Alguna duda, jóvenes? Por el momento todo claro, gracias. Muy bien. Entonces, ahora hagamos la multiplicación. Vamos a ponerlo con colores. Por ejemplo, multipliquemos el 2 por el 8, -2 por 8 y -2 por y. Y después vamos a multiplicar 3i por 8 y 3i por -i. Comencemos con los que están en rojo. -2 por 8 es -16. -2 por -i es +2i. Ahora, 3i por 8 es +24i. 3i por -i es -3i al cuadrado. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay dos términos semejantes. 24 más 2 es 26i. Ahora, el i al cuadrado, si se recuerdan, esto ya lo hablamos anteriormente, pero lo vuelvo a señalar, el i al cuadrado es -1. Entonces, podemos ir haciendo la sustitución acá. Entonces, aquí nos va a quedar -16 más 26i y -3 por 1 es +3. Ahora, si ustedes se dan cuenta, estos dos números no tienen i, entonces los podemos operar. 16 menos 16 más 3 es -13. Y este 26 sí, solo lo copiamos. Y ahí tendríamos nuestro resultado. ¿Dudas hasta el momento, jóvenes?
En este caso, si se pueden simplificarla así, por ejemplo, si quedara un i al cubo, la simplificamos, así como lo acaba de hacer con el i al cuadrado. Ajá, exacto. Así es. Ok, gracias. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ir a un poquito de práctica. Vamos a dejar que ustedes hagan estas impares. Esto ya es parte de la tarea, así que podemos ir adelantando esto. Esto ya no lo voy a resolver, pero quiero ver cómo les da a ustedes. Muy bien. Vamos a ver. Bueno, entonces vamos a irnos un poquito más adelante. Bueno, comencemos con la número 8. Dios. Bueno, la número 8 nos da esta expresión. Entonces, hagamos la multiplicación de forma horizontal. 8 por... Quiero que participen para estar escuchando que están en clase. ¿Cuánto es 8 por 7? 56 56. ¿Cuánto es 8 por menos 3i? menos 24. 24 y Mm. Y bueno, ya multiplicamos el 8 por todo, ahora el 2i. 2i por 7 14, 14 y más 14i. Y 2i por menos 3i. menos menos 6 y 6 y 4. Muy bien, entonces aquí nos va a quedar 56. Podemos operar estos dos. Menos 24 más 14 nos va a dar menos 10i. Y acá va a ser 6i al cuadrado, que es menos 1. Entonces nos quedaría 56 menos 10i. Y menos 6 por 1 es más 6. Podemos sumar estos dos. 56 más 6 es 62 menos 10i, que ese sería nuestro resultado. Vamos a continuar con el número 10. En el caso del 10, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos un binomio al cuadrado. Desde aquí tenemos que recordar cómo trabajamos los binomios al cuadrado, que sería el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces aquí nos va a dar el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Entonces aquí sería 36. ¿Cuánto es 2 por 6 por 7? ¿Cuánto nos daría eso? 84 84i. ¿Y 7i por 7i? 49 y cuadrado. Muy bien. Entonces aquí podemos hacer la sustitución porque ya sabemos que el i al cuadrado es menos 1. Entonces, y nos quedaría menos 49. ¿Cuánto es 36 menos 49? menos 13 Menos 13 más 84i. Bien, excelente. Entonces ahí ya tenemos nuestro resultado. Si ustedes se dan cuenta, por eso es de que es importante que vayamos aprendiendo todo lo que vamos viendo en todos los temas, porque todos los temas van vinculados. Conocimiento que adquirí anteriormente, hasta ahorita lo estamos aplicando acá, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos nuevamente un binomio al cuadrado y aparte el i. Primero trabajemos con el binomio al cuadrado. Aquí sería el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado. Bueno, entonces, ¿cuánto me queda esto? 2 por 2 es 4. ¿Cuánto es menos 7 por 2 por 2? Esto sería menos 28i. ¿Y cuánto sería menos 7i por menos 7i? Nos va a dar más 49i al cuadrado. Bueno, pero aquí podemos simplificar todavía porque el 49, el i al cuadrado es como decir menos 1. Entonces podemos simplificar todavía porque nos va a quedar menos 28i
menos 49. Y podemos operar estos dos. ¿Cuánto es 4 menos 49? Esto nos quedaría menos 45. Menos 45 nada más, porque el in va de más aquí. Menos 28i. Bueno, entonces ahora multipliquemos el i por esto. Nos va a quedar menos 45i y acá menos 28i al cuadrado. ¿Pero a qué es igual el i al cuadrado? El i al cuadrado es igual a menos 1. Entonces podemos multiplicar estos dos que nos daría 28 menos 45i. Recuérdense que la forma que nos pidieron es a más bi. O sea, en este caso el i que lo colocáramos al final. Ese sería el resultado de lo que teníamos que hacer en este caso. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda que surja? Por favor, jóvenes. Todo claro, gracias. Muy bien. Vamos a ver entonces la siguiente. Eh, vamos a ver, ¿qué producto notable podemos usar acá? Diferencia de cuadrados, ¿no? ¿Cómo? No sé si es una diferencia de cuadrados. Exactamente. Recuérdense que si tenemos lo mismo, los mismos binomios, pero con diferentes signos, es una diferencia de cuadrados. Entonces aquí nos va a quedar el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. O sea que aquí nos va a dar 16 menos 49 y al cuadrado. Pero este 49 y al cuadrado nos va a dar, es menos 1 prácticamente. Entonces aquí al multiplicarlo nos va a dar más 49. ¿Y cuánto es 16 más 49? Sería, 65. perdón, 65. 65. Y miren que al multiplicar estos dos tengo complejo, pero el resultado me quedó un número real, entonces un entero. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿por qué esto es catalogado como complejo, el resultado? Les vamos a recordar por qué. Porque dice que el número complejo puede ser A más B, y donde A y B son números reales. Entonces, inclusive aquí el número 3 es complejo. ¿Por qué? Porque en el caso de aquí B es 0. Por eso es complejo. Porque el 0 es un número real. Bueno, vamos entonces, muchachos. Van a resolver ustedes estas. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a poner pausa.